Sí, aquí Muy, estamos. ¿Qué muy tal? buen Buen día. día, ¿cómo están? Buen día, Un Jesús. honor, estimado Jesús. Pues amor con amor se paga. ¿Qué evaluación haces de la movilización de ayer y en particular tu experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Muchas emociones, ¿no? Bueno, fue una movilización pues muy intensa, es decir, no solo por el despliegue de la gente que vino, o sea, la más de 1.200.000 personas, sino que era gente consciente. Ahí había una conciencia contra el acarreo tan grande que no hubo un solo medio que se atreviera, o claro que lo intentaron, a mostrar el supuesto acarreo. Ya vemos que las cifras que utiliza Reforma para descalificar, pues es la de los números de camiones y autobuses, pero pues eso no dice nada. La gente tiene que desplazarse y se organiza para ello. Mucha gente se quedó fuera, no pudo venir por falta de recursos o por falta de transporte. Creo que había muchos deseos de manifestarse y eso es porque las encuestas reflejan pues una alta aprobación del presidente, pero la marcha de ayer demuestra que no solo son cifras, es real el apoyo social al presidente y que además hay mucho cariño, un reconocimiento a un gobierno que por primera vez voltea a ver a las grandes mayorías, a sectores lejanos de las serranías, de los pueblos indígenas, del desierto, de la selva, de las montañas y también de las costas. Entonces, obviamente la gente de las ciudades, pero creo que ahí se reflejó, era un mosaico digamos, de la diversidad de México. Llegaron de los 32 estados, había pueblos indígenas, había danzas, había bandas de música, había incluso el reparto de algunos alimentos típicos de la región que se compartieron. En fin, yo vi mucha alegría, mucha fiesta y pues en torno al presidente había una pues gran expectativa, ¿no? Y sobre todo muchas muestras de cariño. La gente se le quería acercar, lo quería tocar, quería que le firmara sus libros, que le recibiera sus peticiones. Por eso tardó tanto en avanzar la columna, pero bueno, la propia manifestación era tan grande que desbordó a lo que era la vanguardia y terminó siendo, pues no digo la retaguardia, pero sí quedó envuelta en medio de la multitud en lugar de al frente. Y bueno, pues ahí se vieron cosas muy, muy fuertes, muy interesantes, todas, muchas estremecedoras, pero la mayoría conmovedoras totalmente. O sea, un cariño como no se ha visto en mucho tiempo a una figura política y mucho menos a un presidente, y menos a su cuarto año de gobierno, donde ya el desgaste natural del ejercicio de gobierno pues empieza a mostrar pues algún tipo de fisura. Pero aquí en este caso eh, vimos a un pueblo volcado pues a favor de su gobierno, respaldando las políticas del gobierno, y esto pues no fue una contramarcha, ni una marcha contra el INE, ni contra la oposición, fue una marcha por la reivindicación de la transformación, del cambio que está viendo en México, y oyendo a ustedes hablar de los resultados económicos, pues ahí está también parte del reconocimiento de la gente, ¿no? Creo que el manejo responsable de la economía, el crecimiento de la inversión directa extranjera, en fin, los récords que hay de creación de empleo, todo esto que está generando condiciones favorables para el país y un crecimiento, recordemos, después de la pandemia, en medio de la guerra, ¿no? Entonces, no han sido escenarios internacionales favorables. Duda. Jesús, ayer el presidente hace esta definición sobre el modelo de México como un humanismo mexicano. Me gustaría escuchar tu comentario sobre las implicaciones de esa definición. Bueno, más que la definición en sí misma, pues siempre es un intento de poder conceptualizar, de ¿Me lo poder escucho? en una palabra o en una frase, sintetizar un proyecto de nación, una idea del país, de su aporte. Creo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria, pero sobre todo en estos 4 años de administración, que hay un modelo mexicano. Y entonces que a ese modelo mexicano, que es excepcional, que no es una copia de otro proyecto ni europeo, ni estadounidense, ni de ninguna otra región del país, ni asiático, pues había que ponerle un concepto, una idea para poder explicarlo y que quede también como parte de la herencia, del legado a las próximas generaciones y a los pueblos del mundo, porque algo que se comentaba con el presidente Petro es que antes aprendíamos francés o inglés para ir a aprender a sus universidades los procesos políticos y aprender de las situaciones del mundo moderno, y ahora vienen de Estados Unidos o de Europa a aprender lo que está pasando en América Latina, ¿no? Entonces,
era importante este concepto. El presidente lo ancla en dos realidades, que es, por un lado, la excepción histórica, la excepción cultural de México, la cultura milenaria de los pueblos indígenas, que sí representan un aporte de valores, de prácticas, de un concepto de vida diferente al occidental, que pues finalmente han permitido que haya una serie de situaciones en la sociedad mexicana que le han permitido salir adelante en momentos de crisis y en momentos difíciles, ¿no? Y que pues ha hecho de la resistencia de los pueblos indígenas una escuela de resistencia del pueblo de México, y en un sentido amplio, no solo resistencia política, y económica y militar, sino cultural, de organización, etcétera. Y el otro elemento en el que ancló el presidente, pues fue el tema de la excepción histórica mexicana. México tiene una corriente o ha tenido corrientes políticas y sociales de avanzada que han dejado huella. Es decir, somos el único país latinoamericano que ha hecho 3 revoluciones y que eso hoy hace la diferencia. Todavía los problemas que arrastran en América Latina son problemas de que no hubo esas transformaciones liberales, o que no hubo una revolución, una reforma agraria, o no se cambiaron las reglas del poder, se mantuvieron los estamentos feudales del colonialismo y todavía siguen manteniéndose en esas sociedades, que no quieren dejar el poder económico y político, y por eso esas resistencias al cambio y esos intentos de golpe de Estado. Entonces, en el caso de México, la excepción histórica a la que aludió el presidente para fortalecer su concepto de humanismo mexicano es esta excepción histórica donde las corrientes políticas que han encabezado las revoluciones han tenido un componente libertario, un componente de reivindicación de los derechos sociales. Desde el inicio de la independencia ya se hablaba de los derechos de la sociedad, de la igualdad social, no solo de la libertad y la independencia de Europa o de España, y eso hace muchas diferencias. Y pues por supuesto, toda esta, digamos, en la reforma fue muy importante esa separación de la Iglesia y el Estado, pues nos liberó cultural, educativa y socialmente del yugo de un solo credo y de lo que significaba ello. Y bueno, en la Revolución Mexicana, que fue una revolución social que además transformó la estructura agraria, la estructura social, y creó derechos nuevos que ni siquiera estaban en otras constituciones. Hoy en día todavía heredamos, por ejemplo, el hecho de que la mitad del territorio nacional está en manos de las comunidades indígenas y de los ejidos, es decir, está en manos de la propiedad social, de la gente. Esto no ocurre ni en los países socialistas. Entonces, esta excepción histórica, de la cual tenemos que aprender, porque abrevar de la historia, como lo hace el presidente, es hacer una lectura en el presente de la historia, pues es sacar las lecciones de cómo es posible que México tenga todos estos componentes al mismo tiempo que hoy permanecen, que son nuestra herencia, pero que están vivos en la memoria, vivos en las prácticas políticas y sociales, y vivos en el pensamiento, y que hoy, en este proceso que vivimos del despertar ciudadano y la revolución de las conciencias que ha producido este gobierno, y que ha empoderado, digamos, este proyecto de la Cuarta Transformación, pues que ayer vimos respaldado social y conscientemente por millones de personas, pues creo que es algo excepcional también, ¿no? Entonces, estamos ante pues, cosechando la herencia cultural, la herencia histórica, la herencia política, pero también la trayectoria de un hombre que ha podido reunir todas esas voluntades, todas esas experiencias, todas esas causas y movimientos que han luchado por los derechos de la gente, por los derechos humanos y por la democratización del país, que confluyen en lo que hoy es el movimiento de la Cuarta Transformación. Todo este repaso histórico es muy importante. Ahora, si bien no es una contramarcha lo que presenciamos el día de ayer, en la conversación sí se está comparando la marcha que organizó Claudio X González, en donde estuvo el Bester Gordillo, Roberto Madrazo, con la movilización popular de ayer. Y pareciera que si quisieran ellos comparar las movilizaciones, pues van a quedar muy mal parados los conservadores, porque esta marcha desbordó Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y estamos hablando de una diferencia muy clara. Mientras la movilización de Roberto Madrazo, Vicente Fox,
personajes que en su momento estaban enemistados, como el Bester Gordillo, pues la marcha es por el privilegio. Esta es una marcha en apoyo al presidente. Y a propósito del repaso histórico, el mensaje que hoy nos manda el presidente es: yo no me equivoco, mi vinculación directa es con la gente, es con el pueblo. Lo que pasó, por ejemplo, con Madero, no tuvo pues o el tiempo o la visión para estar cercano a la gente, y por eso perdió el poder. Incluso lo asesinaron. Dice, cuando uno está caminando con la gente, se te puede aventar una jauría, pero vas a resistir, ¿no? Sí, bueno, las experiencias en América Latina recientes de destitución de presidentes, usando el lawfare o usando los golpes mediáticos o impulsando, digamos, contra revoluciones conservadoras o ricos, pues aquí, digamos, está mostrando un camino distinto para enfrentar esas realidades. Claro. La realidad de quienes defienden los privilegios y que defienden el status quo pasado, donde una minoría se beneficiaba de los derechos y del presupuesto y de los recursos de la nación, dejando a la mayoría de lado. Ese es el fondo. Entonces, tan solo con lo que se defiende, las causas que representan una y otra marcha, pues hay una diferencia abismal. Ellos miran al pasado, un pasado nostálgico de privilegios, y esta era una marcha por el futuro. Por eso es tan importante que tantos jóvenes hayan asistido, Claro. porque bueno, finalmente ahí está la estafeta, como bien señaló ayer el presidente, el cambio generacional. Pues ahí parte de los rasgos que justamente hacen de este movimiento también una cosa, y de este modelo que estamos viendo, que estamos apenas interpretando, además, en muchos sentidos, el modelo mexicano. Jesús Ramírez Cuevas, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Ya sabemos que estás en friega y además debes estar también cansado el día de ayer, pero uno no se cansa, ¿no? Y te estábamos buscando bien, porque fueron los 1000 días de la mañanera. Las 1000 mañaneras hoy se cumplieron, y bueno, pues también ese es un frente informativo, un frente político, informativo y estratégico de este gobierno, que ojalá algún día comentemos ahí con ustedes ahí en la mañana 360. Pero, con mucho gusto. Sí, pero cómo no, hay mucho que decir de eso, y otro día lo haremos en extenso, querido Jesús. Bueno. Y por lo pronto te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muy bien, Azul, Jorge, pues un saludo. Fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias por la conversación.